Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría y el tema para hoy es clasificación de los ángulos. Nosotros ya hemos estudiado lo que es un ángulo, lo que es la bisectriz de un ángulo también. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son sus clases de ángulos, ¿no? Dice, los ángulos se clasifican en agudo, recto, obtuso, llano y una vuelta. Acá vemos el gráfico de lo que es un ángulo agudo. He dibujado yo aquí un ángulo de 35 grados y es un agudo. Pero eso no significa, chicos, que un ángulo agudo solo mide 35 grados. No. Un ángulo agudo va a medir desde el 1 hasta el 89. Tengan en cuenta esto. Desde 1 grado hasta el 89 grados es un ángulo agudo. Luego tenemos el ángulo recto. Este sí solamente mide 90 grados, solo 90 grados, no tiene otro número. Y este es un ángulo recto. Luego tenemos aquí el ángulo obtuso. Ahora voy a escribir su nombre, este es un ángulo obtuso. Ahora, en el ejemplo que yo les estoy colocando aquí, es de 140 grados. Es un ángulo obtuso. Ahora, el ángulo obtuso va a medir a partir del 91 hasta el 179. Acuérdense eso, chicos. Desde el 91 grados hasta 179 grados va a ser un ángulo obtuso. Significa que después del 90 está el 91 y el ángulo obtuso se va a ir abriendo más. ¿Sí? Luego tenemos el ángulo llano. Este sí está como echadito, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y mide 180 grados, es el ángulo llano. Y por último tenemos el ángulo de una vuelta, ¿verdad? Que gira todo, ¿no? Gira y forma un círculo. Este ángulo mide 360 grados, ¿ya? Y así están las 5 clases de ángulos que hemos aprendido el día de hoy. Y vamos a ver aquí los ejercicios. En el número 1 dice, relaciona con una línea de diferente color. Ustedes en sus casitas tienen sus colores y van a poder utilizarlos, ¿no? Ahí vamos a empezar. Medida del ángulo COD es igual a 35 grados. A ver, recordando. Yo les dije que un ángulo agudo mide desde el 1 hasta el 89. ¿Ya? Entonces, si este mide 35 grados, pues será un ángulo agudo. Y lo voy a ubicar acá. Ahí está, lo relaciono. Luego tenemos acá la medida del ángulo EOF, que mide 120 grados. ¿Qué clase de ángulo será? Es un ángulo obtuso, con otro color. Voy a unirlo. Un ángulo obtuso. Luego tenemos en el otro medida del ángulo GOH, que mide 85 grados. También es un ángulo agudo. Y lo uno. Luego tenemos aquí el ángulo, la medida del ángulo IOJ, que es igual a 153. También es un ángulo obtuso. Ahora tenemos aquí el ángulo, la medida del ángulo COM, ¿no? KOM, que mide 360 grados. Este es un ángulo de una vuelta. Y por último, la medida del ángulo NOP, que mide 180 grados. Y este es un ángulo llano. Y de esa manera, chicos, hemos relacionado, ¿no?, el ángulo con su clase. No se olviden, un ángulo agudo mide desde el 1 hasta el 89. El recto mide 90. El obtuso del 91, el obtuso desde el 91 grados hasta el 179. El llano mide 180 y el de una vuelta mide 360. ¿No? Hay que tener en cuenta esto. Ahora acá, el número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Un ángulo que mide 70 grados, ¿es agudo? Verdadero. Coloco verdadero. Un ángulo que mide 98 grados, ¿es recto? Falso. Ya sabemos que el ángulo recto mide solo 90 grados. El que sigue, un ángulo que mide 180 grados, ¿es obtuso? Falso. Nosotros sabemos que el ángulo que mide 180 grados se llama llano.
Y continuamos acá, ¿no? Un ángulo que mide 90 grados es recto, verdadero. El que sigue un ángulo que mide 15 grados es obtuso, falso. Un ángulo que mide 15 grados es agudo porque es chiquito. Un ángulo que mide 90 grados es agudo, también es falso. Sabemos que el de 90 grados es recto. Ahora, acá en la número 3 nos dicen, mide estos ángulos y escribe qué clase de ángulos son. Entonces, para eso, nosotros necesitamos nuestro transportador, ¿no? Ustedes en sus casas tienen este transportador y yo pues voy a utilizar este de acá, ¿no? El más grande. Vamos a medir. Este ya es facilito, ¿no? Sabemos que mide 90 grados, ¿verdad? Este mide 90 graditos, lo coloco acá. Ahora, cuando a mí me piden la denotación, ¿qué es lo que voy a hacer? Coloco acá. Este símbolo es ángulo y A o B, ¿no? A o B. Esta es su denotación, ¿no? Ángulo A o B. ¿Cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Ahora, ¿qué clase de ángulo es? Nosotros sabemos que es un ángulo recto. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto. A ver, vamos a medir ahora el siguiente ángulo. Con nuestro transportador ubicamos ahí, ¿sí? Justo ahí en el centro, en ese rayo, para que podamos medir de manera exacta. Ahí está. Ahí creo que está bien ubicado. Mide 135 grados. Y lo coloco acá. 135 grados. Hago su denotación. Coloco esta figurita, este símbolo. Y es el ángulo COD. COD. ¿Mide cuánto? 135 grados. 135 grados. Ahora, ¿qué clase de ángulo es? Es obtuso. Obtuso, porque recuerden que el ángulo obtuso es a partir de 91 grados hasta el 179 grados, ¿verdad? Acuérdense eso, chicos. Muy bien, hasta aquí hemos logrado avanzar aquí en la pizarra, pero ahora necesito borrar la pizarra para continuar con los otros ejercicios. Continuamos con el desarrollo de los otros ángulos del ejercicio número 3. Entonces, vamos a medir este ángulo. Utilizamos nuestro transportador. Ahí lo ubicamos bien. Y nos damos cuenta que este ángulo mide 25 grados. Y coloco aquí el número 25 con este puntito que son los grados. Ahora, su denotación sería E o F, ¿no? Ángulo E o F. ¿Cuánto mide? 25 grados. Ahora, ¿qué clase de ángulo es? Agudo, ¿verdad? Agudo, porque mide menos de 90 grados, acuérdense, ¿no? Cuando es un ángulo de 90 grados es recto. Si mide menos de 90 grados, agudo. Vamos con el siguiente ángulo. A ver, usamos nuestro transportador, lo ubicamos bien y mide 30 grados. 30 grados. Coloco ahí el 30 y ahí con el gradito, ¿no? Denotación TO1. TO1. O también puede ser U o T, no hay problema, ¿ya? ¿Cuánto mide? 30 graditos. ¿Qué clase de ángulo es? Agudo. Es un ángulo agudo. El siguiente ya lo he hecho, ¿no? Mide 135, pero lo medimos si gustan. Ahí está. Ubicamos bien nuestro transportador. Y ahí está, ¿ven? Justo, exacto. Está entre el 130 y el 140. En el medio, 135 grados. Yo ya le he puesto acá su denotación, que es el ángulo IOJ, que mide 135 grados, y por lo tanto este ángulo es obtuso, porque cuando mide más de 90 grados es un ángulo obtuso, ¿no? Entre el 91 y el 179 es obtuso. El otro, vamos a medirlo. Ahí está, y justo, miren, mide 60 grados. Yo ya lo coloqué ya. Su denotación es el ángulo
S-O-R, o también puede ser R o S, no hay problema, pero siempre la O tiene que estar ahí en el medio, ¿no? La letra que está acá en el vértice. Mide 60 grados y su clase de ángulo es agudo, porque el 60 es menor que el 90 grados. Muy bien, chicos, de esta manera entonces hemos concluido, ¿no?, con esto que es la clasificación de los ángulos, y acá tenemos nuestra tareita que ustedes van a poder desarrollar en sus casas y de esa manera van a poder practicar, ¿no?, e ir mejorando con respecto a este tema. Eso ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga.